Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva función de La Nave de los Sueños en este ciclo de cine independiente y de autor que hacemos con la Biblioteca Nacional ya hace 15 años y en esta modalidad online. Mi nombre es Daniela Pereira, formo parte de La Nave de los Sueños y estamos, como ya les había comentado el martes pasado, en este ciclo dedicado al mes de agosto con documentales, ¿sí? El martes pasado estuvimos conociendo a Papelito y su pasión por el circo, y se me confunden las palabras circo y ciclo, pero en este caso yo les había adelantado que íbamos a tener documentales donde íbamos a conocer la historia de vida de determinadas personas y personajes, que por un lado tiene que ver con la pasión, por otro lado tiene que ver con eso que los marcó precisamente y que además tuvo una incidencia, y en este caso ya estoy hablando del documental que vamos a estar viendo y compartiendo con ustedes, una incidencia sobre la historia de nuestro país. Estoy hablando en este caso de El Mensajero, que es un documental de Jason McNamara dedicado a Robert Cox, que fue editor del Buenos Aires Herald y estuvo particularmente acá en Argentina durante los años de la última dictadura cívico-militar y que además tuvo un papel muy importante en lo que fuera después el juicio a las juntas militares. Pero bueno, para hablar un poquito más y entonces después sí poder ver el documental, presento a Jason McNamara, que está del otro lado. Bueno, los saludo y muchas gracias por compartir el documental con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, encantado. Contanos cómo conocés vos a Robert Cox y cómo decidís hacer este documental sobre él y sobre su trabajo. Yo estaba trabajando en el Buenos Aires Herald en el 2013, había llegado recién de Australia y bueno, tengo una historia con Argentina previa al 2013, pero bueno, en síntesis llegué al país para instalarme y bueno, empecé a trabajar en el diario y debo decir, a la distancia, poco conocimiento sobre la dictadura. Me fui enterando sobre el papel del diario, del mismo diario donde estaba trabajando, y me había asombrado que no se había realizado ninguna obra audiovisual, ni tampoco, hay que decirlo, mucho informe periodístico, ni en Argentina ni en el exterior, sobre el rol del diario durante la dictadura del 76 al 83. Entonces, así muy poco a poco y rodeado de argentinos y argentinas, amigos, compañeros, compañeras, que siempre tienen esa capacidad de acompañar y de insistir que realices lo que te propones. Empecé a andar y empecé a investigar y hablar con los actores sociales de la historia, y bueno, un poco orgánicamente se fue dando la producción de la película. ¿Cuánto tiempo te llevó hacer el documental? Yo creo que en total habrán sido más o menos 3 años desde iniciar, digamos, con las primeras ideas escritas hasta terminar el montaje, 2014 hasta el estreno, porque estábamos terminando el montaje muy sobre la fecha del estreno en Bafisi del 2017. Entonces fueron, bueno, años muy intensos con altas y bajas, pero trabajando constantemente y fue una experiencia, un bautismo de fuego en el cine documental, en mi caso, y bueno, y me apoyé mucho en mi equipo, que en ese entonces eran recién egresados de FADU, de la UBA. Claro, y a ver, ¿cómo fue? Porque, como yo decía, o sea, tenemos y conocemos en el documental sobre Robert Cox,
pero bueno, por supuesto, por la época que vos retratás y vos contás en el documental, empiezan a aparecer un montón de otras voces, como, bueno, lo que fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, también lo que fue todo el tema del juicio de las juntas que yo mencionaba, digamos, cómo fueron apareciendo, calculo que en la investigación, estas otras voces que vos después también decidís incorporarlas, porque en una de esas vos podrías haberte solamente centrado en Robert Cox, contar la relación que él tuvo con esos años de la historia argentina, pero sin incluir tan directamente esas voces. ¿Cómo decidiste que fueran también protagonistas del documental? Y el proceso de investigación del documental, como vos bien decís, fue como suelen ser los documentales, ¿no? Todo, un paso nutre al otro y uno va encontrando y abriendo puertas a medida, inclusive en el montaje. El documental como género es muy rico en ese sentido. Y en nuestro caso, la investigación aconteció así, una entrevista con Cox, una entrevista con su mujer, una entrevista con las madres. Yo creo que cada entrevista nos fue llevando un poco por las diferentes vías, pero bueno, yo en realidad tenía una idea muy clara sobre, digamos, las diferentes categorías o las diferentes perspectivas que quería incluir en la película desde el principio. Y entendía que esas voces se iban a complementar muy bien con el material de archivo que fuimos encontrando, que fue, digamos, para mí uno de los aspectos más divertidos de la película, ir en búsqueda de material inédito bueno, que creara una mirada un poquito más fresco de una temática que se venía trabajando muchísimo en Argentina y bueno, había que apuntar a hacer algo distinto a esas alturas, 2017. Claro, y a ver, contanos también un poco más sobre tu relación con el cine y por qué decidiste esto, hacerlo documental, y digo, ya sabiendo que vos sos periodista, ¿no? Digamos, podrías haber elegido, por ejemplo, no sé, escribir un libro sobre esta historia, digamos, ¿por qué decidiste contarlo en imágenes? Yo creo que sin haberme lo dado cuenta en ese momento, yo estaba trabajando en el diario, o sea, era redactor, estaba escribiendo historias todos los días, ¿no? Pero yo siento que es algo generacional, y cuando digo generacional me refiero a dos cosas. Una es que nací en el 88, entonces me crié, digamos, aprendiendo cómo usar la computadora, viste, la época de YouTube. Lo primero que yo hice cuando descubrí que existía esta historia es ir a YouTube y ver qué había de material. Entonces, ese instinto de buscar algo audiovisual después informó la decisión de hacer un documental. Y por otro lado, y esto me di cuenta un poco más tarde, yo creo que esta historia en particular y muchas de las historias vinculadas a la dictadura en Argentina tienen una potencia emocional que es difícil de transmitir en palabras escritas. Creo que hay un poder en la mirada de una persona, en la voz, en las emociones que expresan cuando se siente enfrente de una cámara, que eso en nuestro caso también fue todo un viaje, porque bueno, en mi caso fue la primera vez que entrevisté a cámara a personas, digamos, nunca lo había hecho, entonces fue todo un experimento y creo que la decisión, el instinto de querer realizarlo de modo audiovisual terminó siendo la correcta en este sentido. Y bueno, y me llevó a este género y un poco a nivel profesional abandoné la palabra escrita por ahora, no sé.
quizás volveré un día. No, y además la verdad es que es un documental muy, pero muy potente. Y esto es verdad que lo que vos comentás, muchas veces yo también me lo pregunto, por supuesto voy buscando y voy encontrando distintas respuestas porque nos podemos encontrar con distintas películas, documentales y de ficción argentinas que tratan el tema de la dictadura. Entonces, hay veces que uno piensa, bueno, si es una historia que ya se está poniendo, ¿qué es lo que puede aportar una nueva película? Y me parece que, por ejemplo, en el caso del Mensajero, está más que clara la razón, ¿no? Digo, nos encontramos con una persona, como vos decías, que en una de esas no se conoce mucho lo que impactó, lo que trabajó y lo que hizo durante esos años, pero además el documental, para mí, y bueno, y en una de esas, la pregunta va a ver si a vos te pasó lo mismo, lo que relata es una especie de transformación, inclusive, en el modo de hacer y bueno, y de trabajar de Robert. Quería saber eso, si a vos te parecía también que tenía que ver como con eso y, eh, digamos, si eso fue algo que también te marcó al momento de contarlo y de ver qué es lo que vos querías decir en el documental. Sí, yo creo que en principio yo me acercaba a la historia desde un lugar muy periodístico en el sentido de que en esos años, justo en esos años 2013-14, cuando iniciábamos este proyecto, se estaba debatiendo de manera muy intensa la ley de medios. Había un montón de discusiones en torno al papel de los medios en la dictadura. Entonces, eso al principio era como el motor de búsqueda en la investigación, ¿no? Y el motor de la búsqueda de crear un mensaje, de tener un mensaje que se podía ubicar en esos debates. Pero casi inmediatamente cuando nos sentamos con Cox a entrevistarlo y hablar de lo que había sido, ¿viste?, su experiencia en esos años, era notorio como, y diría que hasta el día de hoy, él se siente como sorprendido por el nivel de decepción que sintió por parte de los militares, porque como cuenta en la película, su papá había estado en la Primera Guerra Mundial. No, en la película no está contado esto, pero Cox fue conscripto en la Guerra de Corea. O sea, tenía toda una historia con las Fuerzas Armadas que le indicaba en 76, 77, bueno, digamos 76, eh, que, que Videla, los militares, estaban cumpliendo con la ley. O sea, era una, entre comillas, represión legal y que las desapariciones tenían que ver con grupos, digamos, paramilitares fuera de control, que no respondían a la cúpula de poder. Y la decepción que él siente cuando se va dando cuenta, cuando la evidencia ya es tan fuerte que no puede negarlo, yo creo que esa decepción es algo visceral que él siente hasta el día de hoy. Y entonces en las entrevistas lo fuimos percibiendo y era inevitable que el retrato biográfico que hacemos de Robert Cox en la película eh, tenía que ser una, digamos, mostrar esa transformación que es mágico en un punto. Sí, 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 la verdad que sí. Contanos cómo fue, bueno, qué te pasó a vos y cómo fueron esos encuentros y esas entrevistas con Robert, digamos, sabiendo que es alguien que tiene, por supuesto, tanto para contar, ¿no es cierto? Y bueno, y en una de esas hasta inclusive con esta especie tal vez como de empatía que se puede generar en relación también con tu profesión, con el periodismo, digamos, ¿cómo fueron esos encuentros? Y para mí, siempre resalto lo natural que fue y que es estar en la compañía de Robert. Es una persona que
que, que en el trato es fiel a su historia, es una persona muy humana, es un humanista, y, y y en ese sentido agradezco que le doy gracias a la vida que justo me tocó para mi primer documental una persona tan simpática y paciente, eh, porque en todo momento fue muy cómodo estar con él. Y después creo que por la intensidad del encuentro con él, que fue conocerlo y casi inmediatamente empezar a grabar entrevistas con él y las personas que lo conocen y las personas que lo admiran, me cuesta ahora o entender o darme cuenta o comprender la magnitud de su figura y decir qué especial conocerlo, qué especial haber formado una amistad con esta persona porque es un ícono, es un héroe nacional en Argentina, es un pionero del periodismo de investigación en Argentina. Y entonces, pero a la vez digo, es difícil comprender eso porque es tan sencillo él en un sentido, ¿no? Y jamás te hace sentir otra cosa que un par. Y creo que hay algo ahí que explica el por qué hizo lo que hizo. Claro, claro, claro. Y la verdad es que en ese sentido, y con todo esto que vos estás diciendo, también es que de alguna manera te agradecemos a vos que nos muestres a Robert Cox de esa manera. Por un lado, por supuesto, sabiendo y con toda la información que se desprende del documental, pero además también viéndolo como alguien tan generoso al momento de contar, obviamente, todo lo que hizo. A ver, ahora pensando un poco, ¿cómo crees vos que un documental como este, en el cual se pone también en primera plana el rol del periodismo, ¿qué, qué influencia te parece que puede llegar a tener hoy por hoy en cuanto al lugar de los medios, al lugar del periodismo por supuesto estamos viviendo en un contexto totalmente distinto, ¿no? Estábamos hablando en ese momento de una dictadura, digamos, donde toda la cuestión democrática y las libertades estaban totalmente vedadas, digamos, no es comparable en esos términos, pero sí en una de esas con respecto al lugar o al compromiso del periodismo y de los medios de comunicación. Sí, eh, a mí me emociona el proyecto en el sentido de que me parece que, bueno, es un lujo ser periodista y hacer un trabajo que desarrolle de manera crítica una perspectiva sobre los medios. Yo creo que hace falta mucho más de eso. Eh, Porque, digamos, los medios de comunicación suelen trabajar sin, sin límites a veces. Claro que el Estado no puede controlar los medios porque, digamos, el Estado tampoco es una entidad pura. En Argentina la dictadura lo muestra. Hay otros aspectos de la historia estatal argentina que indica que el Estado no debe estar regularizando los medios y controlándolos de la manera que muchos quisieran hacer. Por lo tanto, yo siento que hacer trabajos de este tipo que critican y que miran el rol de los medios de comunicación de manera eh, profunda y sin favores es muy importante. Y creo que hoy el documental toma quizás todos los años, todos los meses, una nueva relevancia. Eh, y, eh, y quizás el mensaje o el deseo es que renueva una pasión en el periodismo
que sepamos defenderlo porque hay cada vez menos puestos de trabajo, hay cada vez más polarización, hay cada vez más difusión de noticias falsas. Eh, es un momento crítico para el periodismo. Entonces, creo que el documental es relevante en ese sentido. Es mostrar lo que el periodismo puede y debe ser en una sociedad. Y hoy necesitamos ese periodismo como quizás más que nunca en los últimos 15, 20 años. Y creo que se intensifica esa necesidad con los años y en este contexto también de pandemia, de crisis económica en Argentina y de un enorme grado de polarización social. Claro, 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 perfecto. Sí, pensaba, digo, por un lado, tanto para aquellos que de alguna manera somos cercanos al periodismo, como para, por supuesto, para los demás que consumen los distintos medios, poder tener esta postura, si se quiere, un poco más crítica. Y entonces sí, totalmente, documentales como estos me parecen esenciales también en ese sentido. Contanos ahora un poco, porque, a ver, yo creo que tal vez se desprende, digamos, pero ¿en qué estás trabajando últimamente? Sí, ahora, mira, te comenté recién que tuve la suerte de trabajar en un primer documental con un protagonista paciente y muy simpático, porque me dio un espacio como para aprender también, bueno, de mis compañeros cómo, viste, hacer un documental, pero no puso nunca él ningún límite o no se metió nunca en lo que estábamos haciendo, simplemente nos dejó. Y me preparó, me dio un margen para prepararme porque ahora estoy retratando, terminando en realidad un documental sobre Nora Cortiñas, a quien entrevistamos para El Mensajero, a quien conocí en el marco de la producción del Mensajero y de quien me enamoré casi instantáneamente cuando la conocí hace ya 4 años. Y de hecho, mientras terminaba El Mensajero, ya con algunas personas de mi entorno comentaba que sentía como una necesidad eh, que no la podía explicar o desarrollar mucho, pero tenía una necesidad de retratar a Nora, descubrirla, entenderla, y bueno, y ha sido mucho más desafiante este proyecto con Norita porque es como la codirectora en un punto. El otro día, de hecho, me llamó y me dijo, bueno, sé que estás trabajando, pero no te olvides de poner esto porque es importante. Bueno, listo, y entonces me pongo a buscar en las entrevistas el material de archivo que tenemos, así que, bueno, pero bueno, a la vez muy divertido y con Nora hemos transitado muchas cosas mágicas. La filmamos durante 1 año y medio más o menos, fines de 2017 y durante todo el 2018, cuando, entre otras cosas, militaba por la ley de interrupción del embarazo, eh, que fue un momento histórico y ver a Norita ahí con las mujeres y el pañuelo verde fue realmente un lujo. ¿Y en qué instancia está ese documental? Está en un estado bastante avanzado de montaje. Hubo, viste, muchas altas y bajas, altos y bajos estos años bueno, y ahora por la pandemia, pero un poco estamos aprovechando, entre comillas, del tiempo que nos da la pandemia para mejorar el corte, entendiendo que, bueno, queremos disfrutarlo con Nora y eso implica que la situación
del país o del mundo, digamos, esté lo suficientemente segura para que ella pueda acompañar algunas actividades. Entonces eso nos da la posibilidad de postergar el lanzamiento un poco y trabajar más en conseguir, digamos, justo el retrato o la perspectiva que queremos para contar la historia de Nora, que no es poca cosa, porque a diferencia de Cox, la gran diferencia de Cox, que digamos que era o es una persona un poco marginada, porque es difícil de encasillar, digamos, ideológicamente, vive afuera, vive en Estados Unidos, no tuvo un papel, un protagonismo en la Argentina desde que se fue del país en el 79. En cambio, Nora es conocida por su primer nombre, Norita, Nora. No hace falta dar ninguna explicación, y cada una le asigna un valor y un sentimiento y una perspectiva distinta. Entonces, encontrar la forma de contar su historia en una hora y media y que cumpla con esa expectativa de tantas personas y tantas perspectivas ha sido muy difícil, y a la vez muy emocionante, y creo que estamos muy cerca de lograrlo, así que es una alegría. Bueno, aumentamos la ansiedad acá, porque ya teníamos ganas, creo que desde principios de año, cuando nos enterábamos que estabas trabajando en eso, dijimos, uy, qué bueno que va a estar esto, y bueno, y con el trabajo que hiciste también con el documental con Robert Cox, seguramente va a ser también el de Norita muy, muy interesante. Jason, yo te agradezco muchísimo de nuevo, que bueno, que te hayas sumado al ciclo de la nave, que podamos compartir el documental de Robert Cox, y bueno, y por un lado te felicito y te agradezco, y ya me anoto para que en cuanto esté el de Norita, de alguna manera, ojalá pueda ser ya de manera presencial, pero si no, de alguna manera lo vamos a tener acá en la nave. Por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, y felicitaciones por el ciclo. No sabía que llevabas 15 años, y bueno, que sean por lo menos 15 años más. Ojalá, ojalá, además así podemos seguir compartiendo las películas que vayas a hacer de acá en más. Bueno, yo te mando un abrazo, les aviso que está acá abajo disponible para que puedan ver el documental El Mensajero, para que conozcan, para aquellos que no conocían, a Robert Cox, y bueno, todo lo que implicó, y cómo hoy por hoy inclusive es tan reconocido y tan querido por personas como también Nora Cortiñas. Así que bueno, que lo disfruten, va a estar disponible por una semana. El martes que viene nos volvemos a encontrar acá mismo con otro documental, en este caso va a ser Viva el Palíndromo de Tomás Lipgott. Y bueno, saludo nuevamente a Jason, y nos encontramos el martes que viene.